Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En una ocasión se encontraba Jesús a orillas del lago de Genesaret y se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Vio Jesús 2 barcas en la playa. Estaban vacías, porque los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca lago adentro y echa allí vuestras redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero puesto que tú lo mandas, echaré las redes». Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que ahí fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres». Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Es palabra del Señor. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es una enorme alegría volver a encontrarme con ustedes en este espacio. En esta ocasión nos vamos a dedicar a revisar el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 de los versículos 1 al 11. Es un capítulo bastante temprano del Evangelio. Quiero hacer notar que Lucas tiene un público meta que es un poquito más heterogéneo que los 2 primeros, que Mateo y Marcos. El público destinatario del Evangelio tiene un alto porcentaje de gente de procedencia pagana, es decir, que no es o no profesaba la religión judía antes de hacerse cristiano. En consecuencia, también traen dentro de su proceso de construcción como comunidad distintas variables que entran en juego a la hora de formular este Evangelio. ¿Qué es lo que precede a este capítulo 5? Antes está la historia del nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús y las tentaciones de Jesús. Luego Jesús empieza inmediatamente después de las tentaciones a predicar, a enseñar, a curar. Y en este momento en concreto nos encontramos a Jesús precisamente en un momento de predicación. Pero el capítulo 5 quiere ahondar en un tema que es sustantivo para la vida cristiana, que es la vocación de los apóstoles. Para muchos exegetas, la narración de este capítulo está orientada más bien a la constitución de la iglesia y a la vocación de la iglesia en el orden de la predicación del Evangelio y la convocatoria a todas las personas del mundo a adherirse a esa predicación. Sin embargo, desde la perspectiva de muchos otros
profesionales, estudiosos de los textos bíblicos, esto en realidad está enmarcado en el proceso de consolidación de la vocación de los discípulos de Jesús, en concreto de Simón, el que después será llamado Pedro, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Los tres son pescadores, su vida es eso, es pescar. Jesús, por lo que hemos llegado a deducir de la arqueología bíblica, era un hijo de campesinos cuya profesión aparentemente estaba ligada a la carpintería, que en ese tiempo, la carpintería pues estaba ligada no solo a la hechura de muebles, también a oficios de pedrero, de albañilería, en fin. En consecuencia, estamos con una suerte de congregación de gente del ámbito rural, con profesiones, oficios que desde nuestro contexto los llamaríamos más bien pues humildes. ¿Y cómo podemos hacer esa comparación? Porque en las ciudades existían otro tipo de oficios, existían comercios, la vida económica era muy distinta a la vida del campo, y hoy por hoy podemos hacer la misma comparación, ¿sí? La vida en el campo no es la misma a la de la ciudad. En consecuencia, cuando Jesús está predicando, de hecho está en el lago de Genesaret, está en una región pues apartada de las grandes urbes, y nos encontramos a Jesús predicando precisamente, y se sube al barco, y aquí el barco es, diría yo, uno de los protagonistas más importantes de la historia, porque está en las orillas y la multitud lo estaba escuchando, y seguramente la gente de atrás no lo escuchaba bien. Entonces se sube al barco y empieza a predicar, termina de predicar y les dice, bueno, vámonos para adentro del lago, vamos a ir a pescar. Y es aquí donde se da esa famosa alocución de Pedro, que le dice, oye, pues nos hemos pasado toda la noche bregando, dice la traducción, y no hemos pescado mucho, o sea, nada prácticamente, ¿no? Y Jesús les dice, bueno, vuelvan a echar, y sacan una pesca pues súper abundante. Tenemos que indefectiblemente hacer el señalamiento, reparar en el hecho de que todo esto es una narración simbólica. No tenemos certeza de que haya ocurrido tal como se cuenta. Y en esto tenemos que ser pues, meridianamente claros y honestos, ¿sí? La comunidad evangélica de Lucas está construyendo una narración a la medida de sus necesidades. Y aquí la comunidad no solo pretende explicar la vocación de los apóstoles, quiere explicar también la experiencia cristiana desde esta narración, lo que vive la comunidad de Lucas en el momento histórico en el que compone el texto. En consecuencia, no podemos afirmar de que Jesús haya hecho un milagro, ¿sí? No podemos afirmar de que por, no sé, arte de magia y polvitos maravillosos hizo multiplicar los peces debajo de esta pequeña barcaza, ¿sí? A lo que estamos asistiendo es a un ejercicio simbólico en el que el barco representa a la comunidad, a la congregación, a la asamblea, al cuerpo organizado, lo que más tarde se llamará iglesia. Quiero señalar también que en el Evangelio de Lucas es prácticamente inexistente esta palabra. En el Evangelio de Mateo sí aparece y se podría pues obviamente referir por la tradición judaica, hebrea que tiene Mateo, que la relación iglesia-comunidad está muy vinculada a la imagen o al concepto traído desde el mundo hebreo, como una iglesia organizada, jerarquizada. En cambio, Lucas, por la heterogeneidad con la que se construye, está más centrada en el hecho de la comunidad, es decir, son muchos reunidos en una comunidad. Y el barco puede, efectivamente, simbolizar la comunidad cristiana. Se predica desde el barco. Quien capitanea el barco es Jesús. Jesús
manda en el barco y los apóstoles obedecen. En consecuencia, el final es profundamente también simbólico y muy sentido. Ok, ustedes hasta el día de hoy eran pescadores. Ustedes, su oficio era pescar pescados. Era ir a echar redes en el agua y traer a la orilla alimento para el pueblo. Ahora ya no. Ahora su oficio es pescar hombres. Y esto obviamente está remitido al hecho de ejercitar el proceso cristiano como una tarea de multiplicación de discípulos, como una tarea de construcción de mayor cantidad de seguidores. Y es aquí donde hay que reparar en algunos elementos que históricamente no se suelen tomar en cuenta, pero son importantes a la hora de hacer una reflexión histórica, sociológica y religiosa del hecho narrado aquí. Comúnmente se las llama religiones del libro a las religiones que tienen un documento escrito en el que se consignan sus tradiciones religiosas, sus dogmas de fe y, digamos, el marco de referencia en el cual ejercitan su fe en determinada divinidad. ¿Qué pasa con el resto de las religiones? Con aquellas que no tienen un documento escrito que les diga a ciencia cierta qué es o en qué deben creer. Pues la mayoría de las religiones, la gran mayoría de las religiones, tiene una comunicación histórica de sus valores religiosos. Tiene una comunicación oral y a través de las tradiciones. Es por eso, por ejemplo, que puedo referirme, solo como un ejemplo, en el mundo andino. Han pasado mucho tiempo de colonización y de cristianización del pueblo andino. Sin embargo, las tradiciones del mundo andino se mantienen con una fortaleza, con una vitalidad impresionante, a tal extremo que el cristianismo se ha visto obligado a subsumir muchas de sus narrativas dentro de la narrativa del mundo andino. En el mundo oriental, en el caso boliviano, también pasa cosas parecidas. El mundo chiquitano, el mundo guaraní, que estuvo influido por los jesuitas durante la colonización, incorporaron dentro de su proceso de construcción eclesial distintas matrices culturales que permitieron fusionar dos experiencias vitales en una sola narrativa religiosa, donde se subsumían obviamente las tradiciones indígenas dentro de la narrativa cristiana. ¿Esto por qué lo menciono? Porque muchas veces se suele confundir este pasaje y otros, sobre todo los vinculados a Pablo, con que la misión del cristiano es convencer a todo el mundo que tiene que ser cristiano, cuando el texto no dice eso. El texto no le está diciendo ustedes vayan y convenzan a todo el mundo que tienen que creer en mí y que yo soy la panacea de la fe, de la religión, de la experiencia divina. El texto nos está comunicando la vocación de Simón, Juan y Santiago, cómo finalmente se suben al barco, creen en su Mesías, creen en aquel que les predicaba el Evangelio, la buena noticia de Dios, y una vez convencidos se vuelven en pescadores de hombres, es decir, en multiplicadores de la buena noticia, y no en proselitistas de la fe. En ningún momento, ¿sí? Y esto va para todas las ramas cristianas, en ningún momento la iglesia se debería haber constituido en un ejercicio de proselitismo. Fíjense solo en el contexto cristiano, y por el contexto cristiano entendemos todas las iglesias cristianas que en realidad tienen un solo tronco, un solo punto de referencia, que es esa comunidad cristiana primitiva, seguidora, apóstoles y discípulos de Jesús, del Jesús histórico. Ninguna de esas, sin excepción, se puede desembarazar de su raíz. Sin embargo, porque la gente interpreta los textos de distinta manera, porque la gente cree tener una verdad que es más verdad que la verdad del otro,
entonces se van escindiendo, se van formando grupos y fracciones, las cuales pelean entre ellas en la dinámica del proselitismo. Encontramos a gente en la calle predicando, diciéndoles: estos son los verdaderos y estos son los falsos, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, nosotros somos la fe verdadera y estos son la fe falsificada. Y esto destruye la comunidad, esto destruye la congregación, la asamblea, el cuerpo organizado, la iglesia. Esto destruye el barco. Y el problema radica precisamente en el hecho de que muchos seguidores de la fe cristiana han entendido el cristianismo como una tarea proselitista. Entienden que su experiencia de fe es la mejor experiencia de fe del mundo mundial, cuando en realidad es solo una experiencia de fe. El cristianismo es una experiencia de fe de muchas experiencias de fe, las cuales se pueden comunicar, las cuales pueden interactuar y ser de beneficio mutuo y no necesariamente rivales, opositores o detractores entre ellos. No quiero superabundar más sobre este tema, pero indudablemente a donde quiero apuntar es que el ejercicio cristiano es un ejercicio vocacional, es un ejercicio de convencimiento propio, es un ejercicio de fe personal, en la que nos adherimos a una comunidad porque el sentimiento de pertenecer a un cuerpo nos invita a trabajar junto con esta comunidad en la construcción del reino de Dios o en la multiplicación de la buena noticia. Y por la multiplicación de la buena noticia no estoy diciendo gente predicando en las calles con una Biblia en la mano. Estamos hablando de la multiplicación de la solidaridad, de la multiplicación de los actos de amor, en la multiplicación de la caridad, de la hermandad, de la paz y de la justicia. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.